Bien, hermanos, les voy a pedir el favor de que iniciemos esta escuela dominical buscando en sus escrituras Éxodo capítulo 12 y leeremos desde los versículos 15 al 20. Éxodo 12, 15 al 20. Previamente, hace un mes, este libro también se trató. Hoy vamos a darle continuidad al libro sobre el mismo capítulo. Éxodo 12, versículos 15 al 20. Éxodo 12, 15 al 20. Voy a leer entonces para ustedes. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bien, hermanos, entonces para los que están tomando nota, el título de esta enseñanza es Redención en territorio enemigo. Redención en territorio enemigo. Hablaremos entonces en nuestro primer punto de Éxodo 12, versículo 1. Éxodo 12, versículo 1. Le repito para ustedes, hermanos. Éxodo 12, versículo 1, bajo el primer encabezado de redención en territorio enemigo. Dice Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, dejémoslo ahí. Permítanme, hermanos, hacerles una pregunta. Cuando estamos leyendo el texto de Éxodo 12, versículo 1, ¿en qué lugar geográfico se encuentra la nación de Israel? Cuando el Señor le está hablando a Aarón, a Moisés y a Aarón, ¿en dónde están físicamente ellos? ¿En dónde? En Egipto. Todavía no ha ocurrido la liberación. ¿Dónde están? En Egipto. Noten ustedes el texto como indica. Habló Jehová a Moisés en la tierra de Egipto diciendo. Sigamos leyendo. Vean ustedes que todo arranca, gracias hermana, todo arranca en el capítulo 12, de todo lo que estamos hablando, arranca todo en Egipto. Todo este mandato se da cuando el pueblo está en Egipto. Cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros y nos da mandatos de salir, ¿en dónde nos encontramos cada uno de nosotros? En el mismo Egipto. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros estando ahí dentro. Sigamos avanzando, mis hermanos. Así las cosas, entonces tenemos que poner de plano varios acuerdos para que podamos desarrollar el tema. Primero, vemos entonces a la nación de Israel que le están haciendo un llamado estando ellos dentro de Egipto. Es nuestro primer acuerdo. Segundo, en esto vamos a construirlo juntos. Permítanme hacerles a ustedes una pregunta. Cuando estábamos en la última plaga y tenemos a la nación de Israel dentro de Egipto, el Señor da una orden diciéndoles que vayan y busquen los corderos, que los sacrifiquen y que coloquen sangre en el dintel y en los postes. La pregunta para ustedes es, ¿acaso estas personas
¿Eran mejores que los egipcios? ¿Los israelitas eran mejores que los egipcios? No eran mejores. Eran exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces debemos de partir de que no es por nada que el Señor haya visto de bondad dentro de la nación de Israel por el motivo por el cual Él decide separarlos, hablarles, sino que para Él son todos iguales, sino que el Señor, por su propia voluntad, decide escoger a algunos, de entre todos, a algunos, de entre todos los que habitan en Egipto, a algunos, y llama entonces a la nación de Israel y les dice entonces lo que estamos estudiando en este momento. Sigamos avanzando, hermanos. Vámonos entonces para el versículo 15, que es el que nos compete en este momento. Veamos entonces qué es lo que el Señor les dice a ellos estando dentro de Egipto. Recuerden algo adicional. Ellos, estando en Egipto, se conocían entre ellos, es decir, los israelitas se conocían entre ellos. ¿Alguno tenía alguna situación difícil dentro de la nación de Israel? ¿O todos tenían la misma situación difícil? Todos. Ahora, tengan presente esto. Si todos eran esclavos y todos tenían que hacer ladrillos, entonces entre ellos se hablaban. Entonces entre ellos eran todos exactamente iguales. Permítame llevarlos a un ejemplo práctico. Si por ejemplo tenemos entre los hermanos a alguno que ha sufrido, una dama que ha sufrido un aborto, la va a poder entender alguien que ha pasado por lo mismo. Lo mismo. Tenemos a los esclavos en la misma situación, no hay ninguno más que otro, entre ellos se entienden y ahora se ven como un pueblo, como hermanos, porque ninguno es más que el otro, son exactamente iguales. ¿A qué punto voy? Voy es a que este paso por Egipto y esta esclavitud era necesaria para fomentar este tipo de enlace familiar, de que entre ellos se dieran cuenta de que nuestros hermanos son esclavos. Los egipcios no son de la familia, son ellos los que son de los mismos porque son esclavos. Esto le da un tinte de empatía entre ellos. Esto era importante entretejerlo desde el principio, antes de la liberación. Primero tienen que sufrir la amargura de la esclavitud para poder disfrutar del dulce sabor de la libertad. Sigamos avanzando, hermanos. Dice el texto: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Dejemos entonces el texto en esa parte. Ahora, ¿cuántos días pide el Señor entonces a estos esclavos que se encuentran allí en Egipto que tienen que hacerlo? ¿Cuántos días? Listo. El número 7 aquí es significativo, porque la palabra 7, el número 7, hace referencia a un ciclo completo, a la plenitud, plenitud de algo, a algo completo. El Señor aquí está pidiéndole a la nación de Israel, a todos los esclavos, que desde el día primero hasta el día último deben de comer sin levadura. Dicho en otras palabras, hermanos, lo que está diciendo el texto bíblico acá a la iglesia de hoy es que durante todos los días de nuestra vida, el ciclo completo de nuestra vida en este mundo, debemos de vivir sin la levadura, que más adelante iremos a desarrollar a qué hace referencia. Estos 7 días hace referencia siempre a un ciclo completo. ¿Cuántos días el Señor estableció en la semana? 7. Más adelante es cuando la humanidad empieza a hacer sus estudios para encontrar cosas como algo que llamamos el ciclo circadiano. ¿Han escuchado pronto el concepto del ciclo circadiano? Hace referencia entonces a que todos los seres humanos estamos programados para hacer un ciclo. Ese ciclo, ¿saben ustedes de cuánto es? 7 días. Tienen que ser 6 días de esfuerzo, un día de descanso. Si no, nos vamos a enfermar. Es así como está programada toda la humanidad. Entonces, partamos del hecho. El texto arranca de que son 7 días comeréis panes sin levadura. Así y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel.
Ahora, aquí quisiera resaltar algo que un pastor mencionó. De pronto han oído ustedes a Charles Haddon Spurgeon. Él decía lo siguiente: todos los que Dios quiere llevar a Canaán, primero los hace bajar a Egipto. La estancia en Egipto no fue un accidente, sino un diseño de la providencia divina. Esto, hermanos, como les había dicho, el propósito del horno de hierro, donde ellos fabricaban entonces ahí sus ladrillos, eran que ellos fueran empáticos entre ellos. El que está conmigo es otro esclavo igual que yo. Cuando terminan ellos su jornada laboral y se van a sus casas, el que está inmediatamente al lado de ellos, porque recuerden que vivían aparte, la tierra de Gosén, vivían los esclavos, y aunque no eran unas distancias enormes entre los judíos, o los judíos no existían en ese momento, sino la nación, los hijos de Israel y los egipcios, no eran que hubiesen mucha distancia caminando, pero sí había una distancia, una separación en que allá los hijos de Israel y por acá los egipcios, porque recuerdan ustedes que ellos sienten cierta adversión por los que son pastores de ovejas, por los hijos de Israel. Teniendo entonces esta separación, el Señor sobre estos que escoge los pone a hacer ladrillos, y cuando los pone a hacer ladrillos ya los hace empáticos. El vecino no es más que yo, ni yo soy más que el vecino. Ya somos más empáticos, nos podemos entender nuestras aflicciones, nuestros dolores. Si voy a hablar mientras estoy haciendo los ladrillos, seguramente no le estoy hablando, no, lo que pasa es que yo hice un negocio y en el negocio me fue bastante bien, y entonces lo que hice fue que mi compañero me dio tal dinero y entonces hice una inversión y compré bitcoins. Y no, nada de eso van a hablar. Lo que van a hablar entre ellos es algo empático entre ellos, algo que se comprenden entre ellos dos, la empatía. Por eso les decía, hermanos, que cuando sucede alguna situación dentro de la congregación, dentro de nosotros debe haber empatía. ¿Algún hermano ha sufrido la muerte de algún familiar, algún ser querido? Seguramente todos. Ahí entra la empatía entre la familia. Ahora, cuando algún ser querido de nosotros ya no está y ha partido, los hermanos de la iglesia, cuando llegan a ese lugar, al funeral, es para cada uno de nosotros un bálsamo, el ver a nuestros hermanos. Y ustedes, como yo, han podido ver e identificar que no en muchas, sino en todas las ocasiones, los hermanos en la iglesia cada vez comienzan a ganar más terreno en nuestra alma y en nuestro corazón como afecto familiar. Nuestras familias, de manera de sangre, por decirlo de alguna manera, no logran esa empatía, porque se necesita de la asistencia del Espíritu Santo para que logre esa empatía. Solamente se puede lograr cuando estamos todos en el horno, cuando estamos todos trabajando juntos por lo mismo. Después de esto, hermanos, sigamos pensando en lo siguiente. Resulta que cuando estaban saliendo, o cuando se les da la orden de salir y se les da unas ciertas instrucciones a los egipcios para que salgan, hay una instrucción en particular que se les dice. Se les dice a ellos: cuando salgan de Israel, todavía no, sino cuando lo hagan, entonces deben ir a sus vecinos egipcios y deben de pedirles algo. ¿Recuerdan ustedes qué tienen que pedirle ellos a sus vecinos egipcios? Las joyas, vestidos. Esto, hermanos, extrapolándolo, cuando hacen esto, en la familia de Israel le piden joyas a los egipcios para posteriormente, ahora sí, salir al desierto a adorar al Señor. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando salimos de alguna dificultad. Sale una persona más madura con la joya preciosa de la madurez, del conocimiento del Señor. Usted sale con eso a adorar al Señor. Ahora, noten ustedes algo particular, y es que todo lo que hemos visto de Éxodo está apuntando a una realidad futura mayor. Estamos hablando de 7 días sin levadura. Para nosotros hoy en día es claro qué hace referencia a la levadura. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dejó claro que es la levadura. Aquí hacían referencia siempre, que ya vamos para allá. Pero noten ustedes que el texto, como se viene desarrollando, viene apuntando siempre a algo superior que viene después. Siempre para que pongan la mirada en algo que viene después. Ya hemos hablado entonces de que ellos no deben de comer nada leudado durante 7 días. Ahora,
Esto de mirar las cosas de otra manera cuando estamos en medio de la aflicción y ver una realidad futura superior, esto no es algo que nos estemos hasta ahora descubriendo o inventando. Les pido que por favor ubiquen Hebreos 11, versículo 28. Hebreos 11, versículo 28. Y aquí para los que están anotando vamos a mirar la fe ante lo invisible. Noten ustedes que si le dicen en este siglo, 1500 años antes de Cristo, le dicen, miren, son 7 días sin comer la levadura. Hay algo ahí velado, una realidad velada. Para mí, listo, tenemos que comer de la levadura. Pero si no es porque el Espíritu Santo ilumina sobre algunos, y no sobre toda la nación de Israel, sino sobre algunos, ellos no logran ver esa realidad futura. Hebreos 11, versículo 28. Dice, leo para ustedes, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Pero noten ustedes que dice el texto, por la fe celebró la Pascua. Vean ustedes que arranca con esta premisa. Esta premisa es importante porque lo que está diciendo es que la persona que está ejecutando o la serie de personas que están ejecutando esa cantidad de acciones están viendo algo futuro, algo diferente están viendo en el futuro. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en Hebreos o antes de Hebreos, recuerdan ustedes a Abraham? Que Abraham hacía una tienda, levantaba la tienda y luego seguía para otro lugar. Levantaba la tienda y luego seguía para otro lugar. Luego lo mismo hizo Isaac, hacía la tienda, recogía su tienda y se iba para otro lugar. Lo mismo hacía Jacob, tenía su tienda, la levantaba y así sucesivamente hacían hasta cuando llegaron a Egipto. En Egipto ya se establecieron, pero mientras esto no ocurría, ellos hacían sus tiendas, la levantaban y otra vez iban a otro lugar. ¿Qué querían decirnos ellos con eso? Con su forma de actuar. Hebreos lo que nos decían es que ellos no consideraban aquí en esta tierra su patria, su lugar de vivienda, sino que su destino era el cielo, era Canaán. ¿Recuerdan ustedes en la promesa en Génesis 12, a quién se le Génesis 12, 15 y 17, qué se le promete a Abraham? Se le prometen tres cosas. Se le promete entonces que él iba a tener una descendencia, ¿cierto? Un hijo. Se le promete entonces tierra, Canaán. Y se le promete también una multitud. Y que por su simiente, no la simiente, sino la simiente, vendría entonces la bendición para todas las naciones. ¿A qué voy con esto, hermanos? Voy a que Abraham, le dicen esto a Abraham, pero él ve todo eso en términos de bendiciones en el futuro. Una realidad que él todavía no alcanza a palpar, pero sabe que vendrá algo en el futuro diferente. Esto, hermanos, de tener una tierra como es Canaán, es lo que ahora el texto que estamos tocando nos está llevando. Estamos en la mitad. Estamos entre Egipto, el desierto y Canaán. La promesa que se le hizo a Abraham es llegar a Canaán. A nosotros se nos ha hecho una promesa. En este momento se nos dice a nosotros, a través del libro de Éxodo, de que tenemos que vivir unas vidas santas, sin levadura, durante todos los días de nuestra vida, buscando que no haya levadura. Noten ustedes el concepto de la mortificación del pecado. Busque que no haya levadura. Es lo que le están pidiendo a ellos. No debe haber levadura. Durante todo su ciclo haga ese esfuerzo. Durante todos los 7 días, durante toda nuestra vida, hacer el esfuerzo de la mortificación del pecado, de encontrar esa levadura, buscarla durante todos los días de nuestra vida, porque después de esto el Señor lo que dice es, llegaremos entonces a Canaán. Pero ¿dónde están en ese momento? En Egipto. Y les da todo ese montón de instrucciones. ¿Han ustedes oído el concepto del ya pero todavía no? Eso es, el ya pero todavía no. A ellos se les dicen, miren, lo que va a pasar es lo siguiente, ustedes van a salir de aquí, van a pedir las joyas a los egipcios cuando estén en ya el desierto, camino hacia Canaán, necesito que hagan 7 días, busquen que no haya levadura y compórtense de esta otra manera. También quiero que cada año hagan un sacrificio de la Pascua, porque esto va a recordar el día que el Señor los saca de Egipto hacia el desierto para adorar hacia Canaán. Estas realidades hay que verlas con fe.
Si no, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Pensemos nuevamente, devolvámonos nuevamente al año 1500, antes de Cristo. Resulta que a toda la nación, a todos los hijos de Israel, se les dieron esas mismas instrucciones, a todos. Unos lo hicieron con fe y otros no lo hicieron con fe. Los que lo hicieron con fe, entonces ellos lo que hacían era que en realidad buscaban dentro de sus casas que no hubiese levadura, como dice el texto, pero porque veían una realidad futura. Otros lo que hacían era lo siguiente: buscaban que no hubiese levadura en sus casas, pero para evitar el castigo. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron en las 10 plagas la realidad del castigo, de que el Señor venía y castigaba a todos, pero ellos, por el temor del castigo, mejor hagamos caso. En otras palabras, algunos, siempre en la iglesia, siempre, durante todas las generaciones, siempre se va a tener una iglesia mixta. Por eso es que tenemos que cada uno de nosotros hacer ese examen para mirar si hay levadura o no hay levadura, hago parte de los de la fe o no hago parte de los de la fe. Siempre vamos a tener una iglesia mixta. Me explico. En la nación de Israel, Romanos 9 nos menciona de que aunque los hijos de Israel fueren muchos como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Eso lo que está apuntando es que la iglesia siempre tendrá un tiempo en donde estaremos mixtos. Es decir, trigo y también cizaña, pero no se pueden quitar al tiempo. Siempre será mixto. Esto, hermanos, nos deja ver en el libro de Hebreos cómo el Espíritu Santo interpreta lo que sucede aquí en Éxodo. ¿Recuerdan ustedes de que todos salieron de Egipto y todos fueron hacia el desierto? Uno pensaría en ese punto, entonces todos creyeron. Pero dice el texto en Hebreos de que cayeron en el desierto los incrédulos. Ahora se las pongo de esa manera. Cuando estemos en este mundo, que estamos en este mundo, con todo su sistema y toda la organización que tiene, y nosotros con nuestros principios, con nuestros valores, tenemos que estar conviviendo en un mundo hostil, en sus trabajos, en el colegio, en las universidades, con sus familiares. Es un mundo hostil. Pero usted, con sus principios, con sus valores, los que el Señor le ha iluminado a usted para que sea usted fuerte, se mantiene durante todo este tiempo. Pero como les decía, la iglesia es mixta. ¿Cuándo se va a ir a ver el momento en los que venían los domingos únicamente para chulear y chequear de que llegaron, cumplieron, nos vamos? El domingo en la noche hay que hacer altar familiar, o durante la semana hay que hacer altar familiar. Ya lo hice, chuleado, listo, chuleado. Simplemente un tema muy frío, algo como sin corazón, simplemente por cumplir. Y esto lo que ocasiona es que se están haciendo las cosas como se hacían antes. Yo voy a hacer lo de la levadura para evitarme el castigo. Es eso solamente. Voy a cumplir y ya con que yo cumpla, ya estamos listos. Porque es que como el pastor no lo ve, el pastor no ve si yo hago o no hago el altar familiar, el pastor no ve si yo hago la lectura de la escritura o no la hago. Entonces yo digo que ya cumplí y le pongo el chulito, cumplí. El punto es, hermanos, que cuando llegue el día del juicio, ese día será revelada todas las cosas. Sigamos avanzando, mis hermanos. El texto, les pido que por favor ubiquen Mateo 16, versículo 6. Mateo 16, versículo 6. Noten ustedes que en el texto dice claramente de que son 7 días y de que ellos tienen que ir a buscar de que no haya levadura durante esos 7 días y comer así, sin levadura. Les hago una pregunta. Si estamos diciendo, hermanos, de que son 7 días todos los días de nuestra vida, buscando de que no haya levadura, de que no la haya, durante ese ciclo de toda la vida, de que no haya esa levadura, ¿qué pasa con el que no le interesa que haya o no levadura, no busca realmente, sinceramente? ¿Qué dice el texto bíblico en Éxodo de las personas que no quieren hacer caso del mandato de no tomar nada leudado? ¿Qué le pasa a esta persona? Se corta de la nación de Israel. Se corta de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está dando la orden. Cuando el Señor da la orden, entonces se obedece.
El que no obedece, entonces será cortado, porque sucede lo mismo que con la apostasía. Permítanme hacerles a ustedes una referencia. En el antiguo pacto, cuando salía algún apóstata como estos, que de manera voluntaria no querían hacer caso lo que el Señor les ordena sobre el pan leudado, y ellos voluntariamente dicen, no, yo no le presto atención a eso, yo voy a ir a comer con eso, yo como igual, eso no es cierto, eso es puro cuento, yo voy a comer así leudado, o no son 7 días, que coma 5 sin leudar y los otros 2 sin leudado. Dice el texto que no, que es que son los 7 días, que es completo, que hay que buscar durante los 7 días que no haya nada leudado. Si de manera voluntaria alguno de la nación de Israel osa poner en duda que lo que el Señor dice es cierto, entonces lo que sucede es el juicio. En aquella época lo que hacían era entonces que los sacaban y los eliminaban de la nación de Israel. ¿Pero quiénes lo eliminaban? Ellos mismos, entre ellos mismos. Lo que hacía esto, esta pena capital, era limpiar la nación de Israel y mantenerla limpia. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando de la misma iglesia sale un apóstata diciendo ahora, yo ya no creo en nada de eso de lo que ustedes están diciendo, Dios no existe, yo duré un montón de tiempo en la iglesia creyendo fantasías, eso no es verdad, me voy de la iglesia. ¿Sucederá lo mismo entonces que en Éxodo? Que el Señor entonces le pide a la iglesia que lo apedreen y que lo saquen. Lo que sucede cuando pasan esas cosas en las iglesias es algo que llaman la excomunión y lo cortan del pueblo, lo sacan del pueblo cuando salen ese tipo de apostasías. Y eso no es lo peor. Lo peor es cuando en Hebreos lo que dice el libro de Hebreos es de que ese tipo de venganza ya a la nación, ustedes ya olvídense de eso, déjenme que yo me encargo de hacer la venganza. Es decir, dicho en otras palabras, déjenme en el apóstata que yo me encargo del apóstata. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esa es la situación que pasa en Hebreos. Por eso pone ese contraste. Son 7 días sin nada leudado, hay que hacerse así. Más adelante en Mateo 16, 6, el texto bíblico, el Señor nos ayuda a entender a qué hace referencia este mandato. En Mateo 16, versículo 6, les pido que por favor lo ubiquen. Mateo 16, versículo 6, nos hace referencia el Señor a un personaje, a unos personajes. ¿Recuerdan ustedes quiénes son esos personajes en Mateo 16, 6? A los fariseos. ¿Y qué advertencia nos hace el Señor ahí? Que tengan cuidado con quiénes. Con la levadura de los fariseos. O sea que está diciendo que el comportamiento que tienen ellos es como la levadura que se les pide la nación, los hijos de Israel, en Éxodo, que la eliminen. Y les da un ejemplo, lo pone más práctico. Y les dicen, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué particularidad tenían los fariseos? Los fariseos adoraban, venían, pero con un corazón frío. A ellos no les importaba si el hermano sufría o no. A ellos lo que les importaba era el culto a la personalidad. A ellos lo que les importaba es que los escucharan orar, que los vieran cómo se comportan, cómo son de impecables en la iglesia, de cómo son puntuales en la iglesia, pero es algo externo. Ellos lo que querían era el aplauso de los hombres. Lo que les decía es como venir a la iglesia, simplemente chulear de que ya ya vine aquí, no pasa nada, ya cumplí, me voy para la casa. Ahora voy para mi hogar y me comporto como quiera. No funciona así. Por eso el texto bíblico dice, cuidado de la levadura de los fariseos, que lo que buscan es externamente el aplauso de los hombres. Ahora, les pido que por favor ubiquen Hechos, capítulo 23, versículo 8. Hechos 23, versículo 8. ¿Quién tiene Hechos 23, versículo 8? Hechos 23, versículo 8. Adelante, hermano. Muy bien.
Noten ustedes la particularidad de los saduceos. ¿Qué es lo que ellos niegan? La resurrección. Niegan la resurrección. ¿Ustedes recuerdan esa tensión que hubo entre el Señor y los saduceos? ¿Recuerdan esa discusión que hubo? Que los saduceos estaban justamente quitándole lo sobrenatural a la fe. Nosotros, por fe, creemos en la resurrección. Creemos de que un día vendrá el Señor y hará esta resurrección final. Eso es lo que nosotros creemos. Pero los saduceos quieren quitarle esa parte sobrenatural a la fe. Por ejemplo, ¿han ustedes oído de que es imposible de que la nación de Israel haya pasado por el Mar Rojo? No es posible que se haya abierto el Mar Rojo. Seguramente lo que ocurrió es que pasaron por otro mar que no era el Mar Rojo, sino se llamaba el Mar Cañas, y el Mar Cañas sí tenía entonces cómo pasar por ahí, no era necesario que se abriera. Y luego llegan otros y dicen, no, lo que pasa es que hubo un terremoto justo en ese momento y entonces lo que hizo fue que abrió la tierra. Entonces lo que sucede, hermanos, es que buscan de cualquier forma y de cualquier manera quitar la parte sobrenatural de la fe. Si la escritura menciona que el Señor abrió el mar en dos, es porque lo abrió en dos. Si la escritura menciona que el Señor caminó sobre las aguas, es porque caminó sobre las aguas. Esta parte y este componente sobrenatural que nosotros tenemos a la fe es porque el Señor nos concede el don gratuito de la sola fe, para que podamos creer en todo lo que la escritura menciona. Pero los saduceos, lo que ellos dicen es que no hay ninguna resurrección. Y en la discusión que hubo entre el Señor y los saduceos, recuerdan ustedes que el Señor les dice, miren, el Señor dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos. Con eso, los fariseos escucharon y lo que dijeron es, que ha respondido bien porque ellos sí creían en la resurrección. Pero el punto que yo quiero llevarlos a ustedes es que esto sucede hoy en día en las universidades. Por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, no, es que el Big Bang fue el que hizo la explosión y se creó todo el universo. Entonces ponen a los jovencitos en las universidades, uy, lo que dice la escritura no es cierto. Entonces salen con otras cosas como por ejemplo, es que los seres humanos vienen de los simios. Entonces colocan a Richard Dawkins, que es uno de los mejores y mayores expositores sobre este tipo de situaciones, para que los jovencitos en las universidades caigan en este lazo del diablo y digan, oiga, sí, nosotros sí podemos venir entonces de los simios. Pero entonces, si hacen algo intelectualmente honesto, como por ejemplo aplicar de que si uno se va hacia atrás en filosofía, lo que se menciona es de que siempre tiene que haber una primera causa sin que esta causa sea causada. Me explico. Si yo voy, por ejemplo, que son las cosas que no se cuentan ni tampoco se quieren manejar, porque a un jovencito simplemente se le dice es, en los colegios, tenemos el Big Bang, se explotó todo eso y entonces de manera que una explosión genera armonía, es algo muy raro, porque una explosión no genera armonía. Pero bueno, en los colegios cuentan eso. Noten ustedes el tinte que tienen de los saduceos, a quitarle lo sobrenatural a la fe. Entonces una explosión genera lo que hoy en día vivimos. Entonces de manera que la pregunta que sigue es, ¿qué fue lo que ocasionó el Big Bang? Y dice, no, lo que pasa es que las materias se unían entre ellos y entonces explotó. Bueno, ¿y esa materia cómo llegó a existir? No, lo que pasa es que esa materia viene del polvo de las estrellas que se acumula y entonces se vuelve eso. Ah, bueno, y el polvo de las estrellas, ¿cómo llegó a existir? Y así hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pero filosofía lo que muestra y lo que enseña es que debe haber siempre un punto de partida, una primera causa. Y esta causa no debe ser causada por ninguna otra, si no, no sería la primera causa. La palabra Jehová significa el autoexistente, es decir, que Él mismo, por sí mismo, es la primera causa de todas las causas, sin que esta causa sea causada por nada. Porque si la primera causa es causada por algo, pues ya no es la primera causa. Este tipo de cosas, hermanos, nos permite entonces verlas en las mismas escrituras cuando el Señor les preguntan a Aarón y le preguntan a Moisés, el mismo Moisés le pregunta al Señor, y si yo voy a donde mis hermanos, ¿quién les digo que me mandó? Y el Señor les dice que Él es el que es decir, Jehová, es decir, que Él es el autoexistente.
es decir, la causa primera de todas las causas, porque las preguntas siempre van a estar. Cuando los niños le preguntan a uno, papi, ¿quién creó a Dios? Siempre va a haber esa pregunta, pero cuando uno va al texto bíblico, el texto bíblico le responde a uno todo. El texto dice, el Señor dice que Él es el autoexistente, que Él es la primera causa sobre todas las causas, sin que esta causa sea causada. Entonces, no es posible preguntar quién creó a Dios, porque el que lo haya creado entonces es la primera causa, y así hacia atrás, no puede ser. Así que esa pregunta se vuelve inválida solamente por ese hecho. Sigamos avanzando. Tenemos dos levaduras. La de los fariseos, cuando vienen, entonces se presentan impecables en la iglesia, pero son un desastre en su vida, ya en su hogar. No hay lectura de la escritura, no hay absolutamente vida cristiana, no hay nada. Simplemente impecables en la iglesia. Como decía el Señor, como sepulcros blanqueados. Los saduceos, entonces, son aquellos que hacen todo lo posible por quitarle lo sobrenatural a la fe. Sucede en los colegios, en las universidades, en los trabajos, en toda parte. Ahora, les pido que por favor ubiquen Marcos 8:15. Y el Señor aquí, en Marcos 8:15, nos nombra otro personaje. Marcos 8:15. ¿Quién es ese personaje que nos menciona Marcos 8:15? Ubíquenlo por favor. Marcos 8:15. En Marcos 8:15 tenemos un personaje que se llama Herodes. ¿Y cómo lo menciona el Señor allí en Marcos? Que se cuiden de quién? De la levadura, como es Herodes, ¿cierto? O sea que tenemos del Señor, nos está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y también de los que son como Herodes. ¿Cómo son los que son como Herodes? Los que son como Herodes es que lo que hacen ellos, por congraciarse con el mundo, pueden abandonar sus principios y pueden adaptarse a otros principios. Es como si yo le dijera al mundo, yo tengo estos principios, pero si a usted no le sirve, tranquilo, yo tengo otros. Y así comienzan a hacer ese tipo de negociaciones. Ese tipo de cosas se ve mucho en las empresas, en los colegios, en las universidades, cuando hacemos todo lo posible por encajar con el otro, porque los grupos en las universidades tienen la particularidad entonces de que si usted es muy correcto, usted no es el de la copia, usted no es el que hace lo incorrecto, entonces lo van haciendo a un lado. Y entonces uno con tal de encajar, entonces uno lo que hace es que abandona sus principios cristianos, eso sí va el domingo, pero abandona durante la semana para encajar, siempre para encajar. Eso lo vemos en la política, tienen unos principios una vez y después cambian y tienen otros principios después. Lo que el mundo les pida, así son como hace Herodes. Yo me la llevo bien con el emperador de Roma, pero me la llevo bien con los judíos, tratando de hacer ese mix. Esa es la particularidad que tiene Herodes. Herodes tenía que rendirle pleitesía al emperador en Roma, pero también tenía que mantener la paz con los judíos, dándole complacencia a los judíos. Él tenía que hacer ese tipo de concesiones con los dos. Así nosotros, entonces, las personas, trata el Señor de mostrarles claramente y con ejemplos, cuídense de esos tres tipos de levadura. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de las personas que son como Herodes. Esto, hermanos, nos lleva a algo. Nos lleva entonces a que la iglesia debe comportarse y comunicarse como una familia. Al comunicarse como una familia, entonces, y evitar ese tipo de levadura, permite entonces que cuando yo me acerque al hermano y le pueda hablar de alguna situación que ha faltado, el hermano me lo reciba con bien. Vayan por favor, mis hermanos, a Proverbios 27, versículo 6. Proverbios 27, versículo 6. Dice el texto, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Explico. Nuestros antepasados que estaban haciendo ladrillos se conocían entre ellos y se tenía una relación filial entre ellos, eran iguales, ninguno se creía más que el otro porque eran iguales, esclavos. Entonces se entendían entre ellos y como ya había empatía, había cercanía, entonces se podían acercar y poder buscar entonces si había levadura o no había levadura. Extrapolándolo a nuestros tiempos, hermanos, es como cuando nosotros no tenemos ningún tipo de cercanía con los hermanos, ningún tipo de cercanía, nada, cero.
pero cuando hacen la falta, ahí sí estamos, pero precisos y pendientes para poderle decir al hermano, hermano, es que eso que usted está haciendo está muy mal. Eso es como tener la verdad como un diamante, que la verdad, si usted tiene y se lo tira así, pues usted lo que hace es daño. Pero si usted coge el diamante y lo envuelve bien y lo entrega como debe ser, pues lo que va a hacer la otra persona cuando envuelve, quita la envoltura, encuentra un tesoro. La misma verdad. Es como cuando el hermano que llega tarde, yo le caigo, hermano, usted llega tarde, siempre todos los domingos llega tarde, pero yo nunca lo estoy pendiente, el hermano, cómo está de salud, se encuentra bien, cómo está en su casa. No, a mí lo único que me importa es, ¿llegó puntual el domingo o no llegó puntual el domingo? Pero no me interesa nada más de su vida. Fieles son las heridas del amigo, dice el texto, del amigo, del hermano que trata de buscar ese tipo de filiación con su hermano, de saber cómo está, cómo les ha ido, cómo les fue la semana y hacer ese tipo de filiación. Cuando hay ese tipo de filiación y yo me le acerco al hermano, hermano, es que yo he notado que todos los domingos llega tarde. El otro hermano va a decir, él es mi amigo. Lo que está haciendo es buscar en mí de que no haya nada leudado y luego para que juntos podamos venir a la iglesia, adorar juntos, pero como familia. Al punto que voy, hermanos, es de que este tipo de situaciones de mandarlos a Egipto a que hicieran ladrillos fue providencial para poder formar ese tipo de empatía. Sigamos entonces, mis hermanos, avanzando. Habíamos hablado entonces de que el ciclo de 7 días habla entonces de una santificación progresiva. Ahora, quisiera ir a un punto, hermanos, y es la práctica que tenían los judíos en aquella época para poder cumplir con el texto bíblico, en donde nos dice lo siguiente. Devolvámonos nuevamente para Éxodo y vamos a seguir avanzando hasta el 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Pregunta, ¿quién es el que dice que hay una santa convocación? ¿Quién manda eso? El Señor. Pregunta, para nosotros, ¿cuándo es nuestra santa convocación? El domingo. Estaría bien entonces que en la santa convocación yo diga, lo que pasa, pastor, es que este domingo no puedo ir porque es que tengo el cumpleaños de una abuelita que tiene 150 años y puede morir si yo no la puedo celebrar con ella sus cumpleaños, es el domingo. El texto bíblico dice claramente, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. ¿Quién es el que hace el llamado? El Señor. Estaría bien que yo le dijera al Señor, no, Señor, yo sé que es una santa convocación, yo sé que quiere el domingo, pero voy a ir al cumpleaños de la abuelita. Ese es lo que está buscando el texto. Buscar que en estas personas lo que tengan ellos como objetivo primario sea la adoración a Dios. Sigamos avanzando. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días, nuevamente, por 7 días. No se hallará levadura en vuestras casas. Detengámonos ahí. Los hermanos de aquella época, los que lo hacían con fe, de recibir este mandato, lo que hacían ellos era que buscaban en sus casas, porque vean ustedes que el texto dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, en vuestras casas. Lo que hacían ellos aquí es que primero tengo que revisar mi casa, antes de ir a revisar la casa del vecino. Yo reviso es mi casa. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, en su casa, no en la casa del vecino. El texto lo que le está diciendo a usted y a mí es lo mismo que el Señor está comentando en el Nuevo Testamento, de que podemos juzgar al hermano, por supuesto, podemos juzgar al hermano. Es lo que el texto en el Nuevo Testamento nos dice, pero con una particularidad. Dice que primero nos quitemos la viga de nuestro ojo para que veamos bien y luego sí le quitemos la paja a nuestro hermano. El texto aquí nos dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Primero asegúrese que en su casa no haya levadura. Sigamos adelante.
Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Noten acá, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Noten ustedes que ahora el texto le aumenta. El texto dice en todas vuestras habitaciones. Esto extrapolándolo a nuestros días, es de que ninguna área de su vida, ninguna área de su vida usted debe comportarse como Herodes, como los saduceos o como los fariseos. Me explico, que usted sea uno aquí, pero otro en su trabajo, que usted sea uno aquí, pero otro dentro de su familia. El texto dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En el Antiguo Testamento, esto se volvió tan detallado que las personas cuando llegaba el día 14, al día 21, lo que hacían era que tomaban una lumbre, una luz, y empezaban a buscar en cada rincón de su casa si había algo leudado, porque el texto dice que no debe haber nada. Eso se volvió una práctica más adelante. Ellos hacían eso con tal de cumplir al pie de la letra lo que dice aquí. Asimismo nosotros haremos al pie de la letra del buscar primero en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en todas nuestras habitaciones, en nuestro rol como padres, en nuestro rol como empleados, cualquiera que sea esto, porque se ha oído y se ha escuchado que es que lo que pasa es que yo no puedo llevar mis principios cristianos a toda parte como en el trabajo porque estoy en un mundo, entonces yo tengo que acoplarme a ellos para que la cosa pueda funcionar. El texto es claro cuando el Señor nos dice, cuídense de la levadura como Herodes, cuídense de la levadura de los saduceos y de los fariseos. El Señor nos está diciendo de que no debe haber levadura en ninguna de nuestras habitaciones, ni en la iglesia, ni en nuestro hogar, ni en nuestro trabajo. Bien, hermanos, dejemos hasta este punto.